Lectura del libro, Caminos de Autorrealización. La integración trascendente. Tomo 2. Por Antonio Blay. Capítulo 13. Dios, no yo absoluto, o base y raíz del yo. Antes de entrar en detalle a estudiar el tema de la tercera parte, quisiera considerar algo que no he tratado en capítulos anteriores. Siempre que hablamos de trabajo en nuestra relación con Dios, suele ocurrir que la persona se forma una idea más o menos importante de esta relación, de este trabajo. Esta idea, a causa de la importancia que uno le da, debido a la fuerza que tiene en sí el objeto al cual nos dirigimos, produce un efecto contraproducente en nosotros. Este objeto, este Dios y el trabajo que implica nuestra relación con Él, se convierten en un objeto que tengo ante mí, en algo que he de hacer, en algo a lo que estoy obligado. Entonces ocurre como si Dios se convirtiera en un yo muy grande, infinitamente grande y poderoso, y como si yo estuviera al otro lado, muy pequeño, al tiempo que esa importancia, esa urgencia, esa realidad de Dios y esa necesidad de trabajar cayeran sobre mí como una obligación, actuaran sobre mí a modo de presión. Cuando esto ocurre, vuelvo a repetir el mismo proceso que tengo normalmente en la vida diaria. En la vida diaria estoy, por un lado, aspirando a ser yo y a conseguir para este yo una libertad, una plenitud, una realidad, un gozo. Por otro lado, quiero conseguir ser útil a los demás, actuar bien, hacer mi deber, que la gente me valore, me acepte o me integre en su conjunto. Así, pues, por un lado me siento obligado a hacer cosas, y esta obligación me viene por una idea del exterior, por otro, estoy aspirando a ser más yo que nunca. La obligación que tengo actúa a modo de no yo, cuanto más me siento obligado a algo, menos soy yo, al tiempo que, cuanto más quiero ser yo, más parece que me emancipo, me libero de toda obligación. De este modo, en la vida corriente, estamos desenvolviéndonos en una dualidad. Por un lado, yo quiero ser yo, y, por otro, quiero mi libertad y realidad que busco a través de una esclavitud, de una supeditación, de una dependencia de los demás, por lo tanto, a través de una serie de obligaciones. Pues bien, esto que ocurre ya en nuestra relación normal, cotidiana, suele ocurrir con frecuencia en relación con nuestro trabajo hacia lo trascendente. Yo, por un lado, quiero ser yo y quiero la liberación, y, por otro, veo la necesidad de trabajar, de hacer unas cosas, unos deberes y llegar a ponerme en contacto con ese Dios tan importante, tan enorme, tan fantástico. Cuanto más quiero llegar a Él y trabajar para llegar a Él, más me parece que estoy siendo menos yo. Cuanto más intento ser Él, menos soy yo, cuanto más intento dedicarme al trabajo menos libre, menos auténtico soy. Hay una contraposición entre lo que estoy buscando en tanto que liberación y libertad, y el modo como se plantea y se vive normalmente el trabajo interior, consistente en una obligación de llegar a un objetivo. Estas dos cosas son opuestas, y, así, la persona tiene la sensación de un deber a cumplir, una obligación a cumplir, que en cierta forma le limita, le condiciona, le supedita, le esclaviza. Ciertamente hay que trabajar, pero el error está en pensar en el trabajo, en percibir este proceso como algo que es objeto, como algo que está ahí, a lo que yo me he de sujetar, por lo que yo he de pasar, es decir, como algo distinto del yo. El verdadero secreto reside en el hecho de descubrir que Dios solamente puedo realizarlo cuando yo soy más yo. El punto de contacto óptimo con Dios es el centro de uno mismo, no es saliendo de mí mismo, yendo a hacer algo, sino cuando yo soy aparte de lo otro, cuando yo dejo de ser mis ideas, mis condicionamientos, mis costumbres, mis obligaciones. Así, pues, es simplemente cuando yo soy yo, cuando tengo esa conciencia profunda de ser libre, cuando en mí hay esta alegría que en algunos momentos aflora como algo espontáneo y mío, como ocurre con un niño pequeño, que está simplemente alegre y gusta de sentirse alegre y con libertad, cuando hay esta intuición más clara, más fresca, del yo, es justo ahí donde nosotros establecemos contacto con el absoluto. No es saliendo de este yo y yendo para otro lado. Es a través del centro, a través de ser más yo mismo. La realidad es el yo. Quisiera que esto se viera muy claro. El camino para llegar a Dios es ser realmente yo,
lo más auténticamente yo más libremente yo, lo más ingenuamente yo. Esa intuición que se tiene de alegría, de ligereza interior, de libertad, aquel momento en que uno va más allá de toda idea, de todo problema, de todo deber. Yo, vivir eso y estar ahí, y entrar ahí, en la medida en que estoy ahí, en que siento esto y lo mantengo, me convierto en una especie de niño, con un modo sencillo, simple, sin pretensión alguna, siendo simplemente aquello que, podríamos decir, canta en mi interior, siendo y permaneciendo aquello. Es a través de ahí donde está el atajo para llegar a Dios. Siempre es a través de este centro. Realizar a Dios ha de representar el ser más auténticamente yo y más auténticamente libre e incondicional que nunca, no estar supeditado a todo un esquema de obligaciones, de limitaciones, a un nuevo modo de hacer, de conducirme. La liberación es dejar al margen las obligaciones e ir a lo que yo soy como centro de mi propia existencia, y a través de ese centro, cuando yo me siento realmente yo y libre y ligero, darme cuenta entonces de que esta libertad y esta ligereza me viene de algo que es infinitamente libre, infinitamente ligero. Por lo tanto, esta realización de Dios ha de coincidir con una total espontaneidad de mí. Cuanto más espontáneo soy, cuanto más sencillo y fresco soy, más cerca estoy de Dios. No se trata de hacer cosas complicadas. Por este motivo, todas las técnicas son peligrosas cuando las convertimos en un yo, en un objeto al que tengo que supeditarme, entonces, las técnicas me alejan de mi autenticidad y, por lo tanto, me alejan también de Dios. Es intuyendo este contacto a través del centro que hay que vivir las técnicas, pero no como una obligación, como algo que me esté impuesto y a lo que yo me he de subordinar. Esto ya lo hacemos en la vida diaria, en este caso, lo que haríamos sería solamente cambiar los nombres, los colores, pero el estilo de vida seguiría siendo una supeditación, una identificación con algo. La técnica surge espontáneamente, cuando yo soy más yo. En efecto, cuando yo soy más yo, es cuando puedo abrirme a esta realidad actual de mi frente a Dios, cuando yo soy más yo, es cuando soy más consciente. Pero no una conciencia, un estar despierto, a lo que me obligo, y que, por tanto, representa una tensión, un esfuerzo, algo que me enajena, que me empuja hacia algo. No, se trata simplemente de ser la sencillez de mi ser, de ir a mi centro y ser todo yo este centro, dejando que este centro funcione, se exprese, se expanda. Por lo tanto, hemos de vivir el trabajo como una afirmación total de uno mismo, hemos de vivir la aproximación y apertura a Dios como una afirmación propia, no como una alienación, como un ir a otra cosa. Hay que hacerlo pasando por la mismidad de uno mismo, por lo que es más genuino y auténtico de uno mismo. Hemos de recordar aquellos instantes en que todos hemos sentido quizás una extraordinaria ligereza, una libertad, como la del niño pequeño que es feliz, que salta, que está sintiéndose dentro de un mundo nuevo. Todo lo que me conduce a ser más auténticamente yo es lo que más me acerca a Dios. Todo lo que aleja de ser más auténticamente yo me aparta de la realidad. La realidad para mí es el yo central. La noción de sujeto es la realidad que la persona vive del modo más inmediato, más permanente. Luego están otros dos sectores de la realidad, a los que uno da el nombre de superior y el nombre de exterior. Lo superior y lo exterior, en ocasiones, aparecen como poseedores de una realidad autónoma. Pero, en cambio, lo que está en mí, todo lo que gira alrededor de la idea que tengo de mí como sujeto, es la primera noción que tenemos, la más firme, la más constante. Por lo tanto, esta es la que nos ha de servir de punto de partida, y nunca el descubrimiento de una realidad ha de implicar la negación de otra realidad, y mucho menos la negación de mi realidad como sujeto. Es decir, que el descubrimiento de cualquier otro aspecto de realidad ha de pasar por la realización de mi propia realidad como yo central, como sujeto. Por tanto, no vivamos la noción de Dios y la noción de trabajo como una obligación impuesta, como una carga, como un esfuerzo. Hemos de ver a Dios, a la realización y al trabajo como un progresivo ser más uno mismo, un progresivo recuperar la propia noción de yo. Allí donde yo puedo estar más alegre, allí donde pueda amar de un modo más directo,
más espontáneo, allí donde yo pueda intuir de un modo más original, allí donde yo me siento más yo, allí está el camino real. El único camino real que existe para llegar a cualquier otra realidad o a cualquier otra forma o aspecto o sector de la realidad. Me parece que esta noción es muy importante, y por ello he querido mencionarla y me gustaría que se comprendiera bien. Preguntas. Al mostrarse uno en su propia naturaleza, tal como se decía del niño pequeño, ¿no puede hacer uno, por este motivo, algunas simplezas, muchas tonterías? Respuesta. Es cierto que si uno se conduce con esta simpleza, ya no simplicidad, entonces esto puede resultar perjudicial en la vida externa. Pero yo no estoy diciendo que nos conduzcamos así, yo digo que hemos de hacer coincidir en nosotros la noción de yo con la noción de Dios, la noción de libertad de mí mismo con la noción de liberación o realización de Dios. Estos no son puntos opuestos ni paralelos, sino coincidentes. No es un modo de conducirse exterior. Exteriormente hemos de ajustarnos a las costumbres, a las circunstancias, hemos de hacer nuestro papel. Pero, al margen del papel que convenga hacer en el exterior, hay ese otro papel que seguimos haciendo en el que tratamos de acercarnos a Dios, representamos el papel de persona devota, de persona sincera, de persona que quiere superarse, de persona forzada. Y es ahí donde sobre el papel, es respecto a esta relación con Dios donde sobra todo personaje. Ahí es donde yo he de despojarme de todo modo de ser para simplemente ser. En definitiva, no es más que un acto de conciencia interior. O sea, lo que estoy diciendo no se refiere a un modo exterior de conducta, sino a una actitud frente al trabajo interior. Requiere, por tanto, el adiestramiento de no seguir jugando al personaje cuando quiero acercarme a Dios. Requiere la recuperación de mi capacidad de simplicidad, de sencillez, de espontaneidad, cuando yo quiero llegar a la realidad. Esto es lo que quiero decir. La afirmación máxima de mí mismo como sujeto y la realización de Dios coinciden allí donde soy más auténticamente yo como ser central, allí donde Dios es más Dios y donde yo puedo y debo tomar conciencia de esta realidad que llamo trascendencia. Por tanto, el camino para llegar a este Dios es esa simplicidad, esa recuperación de sencillez, de autenticidad. Esto es muy importante. En la medida en que yo intuyo que llegar a Dios es ser más yo mismo, no estoy dividido, no estoy jugando constantemente, por un lado, a querer estar más abierto a Dios, y, por otro, a defender más mi yo. No estoy jugando constantemente al ladrón y al policía, ahora persigo a uno, ahora persigo a otro, ahora hago de ladrón, ahora hago de policía. El salvaje es simple y sencillo, y, en la medida en que es simple y sencillo está armonizado con la simplicidad de lo que le rodea. En la medida en que no tiene aspiración a una realidad trascendente, no puede realizar esa realidad trascendente, y por eso es salvaje. El salvaje no es solamente salvaje porque le faltan las formas culturales, sino porque suele estar a un nivel evolutivo de conciencia algo más atrás que las demás personas. Porque, si el salvaje, al margen de sus formas culturales primitivas, tuviera la demanda de eso trascendente, el salvaje sería un hombre realizado más fácilmente que nosotros, que, por nuestra parte, creemos que la realización ha de pasar por un alambique mental y que ha de ser algo obtenido mediante la síntesis. El problema de la persona con poca inteligencia no es problema. Aquí digo que toda persona puede llegar a realizar totalmente lo que siente de un modo sincero como aspiración, a condición de que responda con sinceridad y con toda su inteligencia a esta aspiración. La medida de la realización de una persona que está en su nivel de inteligencia, ni siquiera en su voluntad o en su emotividad. La medida posible de la realización de una persona está en la aspiración sincera que tenga, en la demanda interior que haya en ella y en la capacidad de respuesta inteligente hacia esta demanda. En la medida en que la persona es consecuente con la demanda, que se pone al servicio de esta demanda, que actúa inteligentemente ante lo que aspira, en esta misma medida la persona realizará literalmente todo lo que aspira. Y esta es la única limitación y la única condición, porque, ciertamente, la demanda será distinta en cada persona, según su capacidad. Pero esta demanda que ya existe en la persona, que la persona tiene, de acuerdo con su capacidad,
es precisamente la que ella podrá realizar y, por tanto, la única que le podrá llenar. Lo que ocurre es que esta demanda muchas veces no es suficientemente poderosa, pero, sobre todo, no es suficientemente valorada. Y, cuando hay la demanda, lo que la persona suele hacer es girar alrededor de ella. Todos sabemos que, cuando hemos empezado a tener inquietudes, nos hemos movido desasosegadamente, yendo de un lado para otro, buscando libros, buscando informaciones, contactos, personas, experiencias. Y es necesario que pase el tiempo de búsqueda para que yo vaya reaccionando frente a cada objeto con el que me enfrento, porque esta reacción de afirmación o de rechazo que voy haciendo, va permitiendo que yo vea más claro lo que busco, va permitiendo que se perfile, se fortalezca y se actualice esta demanda. Lo malo consistirá en que la persona, sintiendo esta demanda, se limite simplemente a teorizar alrededor de ella, a girar intelectualmente alrededor de ella o bien a girar desde un punto de vista emotivo, es decir, a estar suspirando por la cosa que desea, o lamentándose porque no la tiene. Cuando se gira alrededor de algo es posible perder mucho tiempo. Por esto digo que, además de depender de la demanda, depende también de la respuesta inteligente frente a la demanda. La demanda motiva, pero para que se produzca el proceso es necesario que la inteligencia responda inteligentemente. Y la mayor parte de respuestas que damos no son inteligentes, son emotivas, giramos alrededor de la cuestión. La inteligencia busca directamente el centro de la cosa y los medios más eficaces para llegar a aquello. En cambio, cuando uno juega a leer, a hablar, a teorizar, a girar, o a hacer oración en un plan de lamento o, en ocasiones, a entregarse a las prácticas religiosas, raras veces se concentra en una actitud definida ante Dios, raras veces se emplaza ante Dios y trata de concretar esa demanda directamente. Siempre es un girar alrededor. Yo hago esto porque así voy haciendo mi deber y me acerco más a Dios. Y pido que se me ayude, que se me empuje, mientras yo en mi vida diaria procuro esforzarme en ser bueno. Todo esto es bueno, bueno dentro de un punto de vista de la evolución general, dentro de un punto de vista social. Pero no es lo eficaz. Lo eficaz no es tanto un ser bueno, como un ser inteligente respecto a lo que hay dentro. Cuando tengo una demanda de sentirme yo, se trata de ver qué quiere decir yo, se trata de intuir que este yo está pidiendo una libertad de expresión. Se trata de mirar esto, y de ver qué es lo que me puede ayudar para que esto salga, para que se libere, para que se produzca una expresión más profunda de mí mismo, una expresión más espontánea. Esto es inteligente. La noción que más quisiera remarcar aquí, la nota que más quisiera acentuar, es que yo, siendo yo, profundamente yo, hasta el fondo, es como más me abriré a Dios. No es queriéndose otro, sino siendo profundamente yo. Por lo tanto, todo lo que vivo como más auténticamente yo es camino para llegar a esta conciencia trascendente. Todo esto nos retrotrae a la primera parte del libro, en la que estuvimos hablando sobre la realización de uno mismo como yo. La realización de lo trascendente no es otra cosa que la culminación de la realización de uno mismo. No son dos realizaciones distintas, son dos grados de una sola realización. Por esto, cuando uno persevera hasta el fondo, en esta realización del yo, llega un momento en que ya no puede decir yo. Se convierte en realidad, en ser. La noción de yo le es extraña, ya no corresponde a la cosa que se va realizando. Pero, antes de entrar, si decimos yo, y, por eso, es correcto decir realización del yo. Pero yo hablo de las dos fases, porque hay personas que puede trabajar hasta cierta profundidad esta entrada que es del yo, y, como paralelamente pueden sentir una demanda superior, pueden tratar de establecer este contacto sin llegar a la culminación directa del yo. Por esto conviene señalar que los dos caminos coinciden. Es siendo yo que llego al que es, a lo que es, a lo único que es. De hecho, la conciencia del yo es una conciencia parcial de lo único que es. Lo importante es la cosa que hay detrás del nombre, aquello a lo que responde el nombre. Lo que es necesario es que uno tenga una actitud realmente sincera, y que, si hay un sector místico o religioso en uno, que no lo ahogue en nombre de la realización del yo,
que uno viva todo lo que es real. Que no, por realizar el yo, se vuelva de espaldas a la demanda que hay en nombre de un Dios superior, y que toda la experiencia religiosa que uno pueda tener dentro la reintegre, la reincorpore, en la medida en que es una conciencia parcial de realidad. Hay que integrarlo todo en la conciencia de realidad que uno va adquiriendo, que uno va recuperando. No se puede dejar ningún sector aparte, como no se puede dejar aparte el mundo, la vida cotidiana, el mundo de los demás. Hacerlo sería erróneo. Igualmente, no se puede dejar la noción de Dios, si uno la tiene, si uno la ha tenido, si uno ha estado vivo en este sector. Porque está ahí, y solamente es un juego de la mente que me hace aceptar una cosa y rechazar otra. Y la mente lo que debe hacer es recuperar todo, no dividir, sino unir. La mente divide, para manejar algo con más facilidad, en un momento dado. Pero esto es solamente una fase, una etapa en el camino. Viene luego la necesidad de superar esta función de división de la mente, para llegar a una superación de todo. Por lo tanto, este papel de la mente que excluye ha de ser también algo superado. Entonces, todas las experiencias religiosas que he tenido, todas las ilusiones de mi juventud, todas mis experiencias ante la belleza, todo esto hay que vivirlo, porque son parcelas de realidad que hay en mí. Es mi mente que la separa, pero todo esto forma parte de la realidad y todo esto yo he de actualizarlo, como he de actualizar las experiencias que he vivido en relación con el mundo y con las personas. El miedo a hacer tonterías solo desaparece cuando uno vive más centrado, más abierto, más integrado con el yo y con Dios. Cuando uno va aprendiendo a ser más consciente, más profundamente integral, desaparece este miedo a las tonterías. Pero es que las tonterías que uno puede hacer pueden ser cosas naturales, tan naturales que no tengan importancia. Lo que tiene importancia es el hacerlas como un modo de expresión de uno. Ahora bien, lo que no es correcto son las tonterías que uno hace por pura inconsciencia. Las tonterías que salen por un puro automatismo infantil, que está dentro de nosotros y que sale sin control alguno, son algo negativo. Pero lo que hay en ellas de simplicidad, el modo espontáneo que expresan, si se mantiene una perfecta claridad interior, son algo estupendo. ¿Por qué uno ha de querer pretender no cometer estupideces? ¿Por qué? Uno debe ser claramente consciente de que personalmente no puede funcionar de un modo perfecto, ha de ver con toda claridad que no puede tener pretensiones al respecto, que lo natural es que afloren cosas mal hechas, cosas deficientes. En este sentido, quiero decir que hay que aceptar que esto ocurra, es lo natural. Uno no debe escandalizarse, ni enfadarse. Todo escándalo o todo enfado no es otra cosa que una reacción del yo personal que se siente disminuido, humillado. Sin embargo, no tiene importancia el hecho de que uno falle. Lo importante es que se haga buenamente lo que se pueda hacer, eso es lo importante. Pero no obligarse a una perfección exterior, exigirse algo que está más allá de lo que es la propia naturaleza. La verdadera perfección, la única perfección, consiste en que yo dé paso libre a lo perfecto, es decir, que yo le dé paso, no que yo lo sea. La única perfección a la que puedo aspirar es que esa mente superior, esa voluntad, ese amor superior, vaya expresándose cada vez un poco más libremente. Pero esa perfección no es mía, es la única perfección que existe que se va expresando en todo, que se va expresando más perfectamente, menos perfectamente. Toda perfección que uno quiere alcanzar personalmente es una contradicción de términos. La única perfección es Dios. Así, pues, no pretendamos ser perfectos en el sentido personal, y, en cambio, intentemos abrirnos para que esta perfección pueda expresarse en todos los aspectos un poco más, a través de nosotros. Entonces, cuando falle, no sentiré ningún disgusto, suponiendo que haya una verdadera sencillez, una verdadera simplicidad. Al mismo tiempo, ha de haber también un sentido de responsabilidad, porque en cada momento yo he de tratar de permitir que la cosa funcione mejor. Esto es lo correcto. Todo camino de realización, sea en nombre del yo, sea en nombre de Dios, es una progresiva realización de uno mismo, es una liberación.
Y liberación quiere decir un aligeramiento, cada vez yo he de sentir menos peso, he de sentirme más libre, más simple, más sencillo, porque cada vez todo se va reduciendo a la expresión más simple de Dios. Dios, yo, no es la obligación de hacer esto, 24 cosas por aquí. 13 por allá, estar pendiente de todos los detalles, tener toda la complejidad, estar atado a esta complejidad. No, vivir la complejidad, porque está ahí, pero vivirla desde la simplicidad. Entonces, esta simplicidad se cuidará por sí misma de la complejidad, no soy yo personalmente quien ha de controlar la complejidad, no es una responsabilidad compleja la que tengo. La que tengo, si acaso, es una complejidad simple, la de ser más yo y dejar que este yo funcione más desde Dios. Nada más. Cuando a través de tu mente quieres vivir tu yo y tu Dios, entonces es cuando todo se vuelve borroso, cuando todo se vuelve complejo, complicado, y cuando exige esfuerzo. Si tratas de despertar, evocar y mantener esta intuición de ti mismo, aquella que hayas alcanzado, y, desde ahí, tratas de subir arriba, sin dejar de ser yo, verás entonces que el trabajo es simple, sencillo. Es como si alcanzaras un grado más de liberación, un grado más de claridad, es ensanchar lo positivo. Nuestro problema siempre está en que queremos sustituir el trabajo de conciencia interior con nuestra mente. La función de la mente es dirigir, establecer una conexión entre un foco que hay en la frente con una zona determinada, pero no querer hacer el trabajo de toda la toma de conciencia. La conciencia ya está ahí, detrás, adentro, arriba, abajo, en todas partes. Nuestra mente solamente permite que la conciencia viva de un modo personalmente en una dirección. Es decir, que la mente es una avenida para que la conciencia iluminada se exprese. La mente es solo un canal de transmisión. No le hagamos representar el papel de fábrica. Por lo tanto, si yo dirijo la mente allí donde tengo la intuición de mí mismo, y me quedo ahí, viviré esa intuición de un modo cada vez más claro, más profundo, más intenso. Si la dirijo donde tengo la intuición de absoluto, de Dios, y me quedo ahí, entonces esta noción de Dios, el absoluto, de trascendente, será cada vez más clara, más real, más viviente. Porque esta noción ya está ahí, lo que falta es solamente que yo tome conciencia de ello. Y este tomar conciencia se hace mediante esta conexión con la atención, pero no mediante un trabajo activo, sino simplemente mediante un mirar. Mirar es dirigir el receptor hacia una zona y mantenerlo ahí. Esa es la función de la mente, y no elaborar nada, lo cual nos fatiga, nos impide que la conciencia se mantenga de un modo permanente. Cuando hemos hecho este trabajo de dirigir el haz luminoso de la mente hacia un sector y lo mantenemos ahí, se establece una conexión entre lo de dentro y lo de fuera, conexión que se hace permanente. Solo mediante este mantenimiento de la atención durante un espacio de tiempo, y luego otro y otro, mediante una práctica repetida, se convierte en un puente permanente y hace que ya no vuelva a perderse la conciencia del yo, ni la conciencia de Dios, sea el grado que sea el que uno haya alcanzado en esa profundización. El trabajo es simple. No hemos de creer en el trabajo que nos complica la vida. El trabajo de realización es un trabajo de simplificación. Todas las técnicas de las que hemos hablado son cosas que hay que ejecutar dentro de esta simplicidad, son modos de vivir esa simplicidad. Procurad hacer la música de esta manera, procurad hacer la oración de esta manera, procurad hacer el silencio de esta manera. Así veréis, así tendréis la experiencia directa de esto. Cuanto más auténticamente os viváis a vosotros mismos y os abráis a lo otro, más profunda será la experiencia. Tal vez sea menos aparatosa, tal vez sea menos estridente, vista desde el exterior, pero comprobaréis que tiene una calidad mucho mayor, una profundidad mucho mayor. Este trabajo de autodescubrimiento en profundidad se acompaña de una recuperación de la puesta a punto, de la puesta en orden de todo lo exterior. De manera que, cuando se llega a la realización más profunda, esto ha de coincidir con una rehabilitación de todas las cosas en su propio lugar. No es que cambiemos las cosas de sitio, las cosas están en su sitio. Lo que hay que modificar es nuestra visión, nuestra valoración de las cosas.
Es cierto que nosotros no hemos de recrearnos ni convertir en objeto lo que es una experiencia. La experiencia está para ser vivida y ser trascendida, no para ser convertida en un objeto estable. Cuando hemos tenido experiencias luminosas, profundas, hemos de poder evocarlas, pero no para dormirnos en estas experiencias. Hemos de evocarlas para actualizarlas ahora, para actualizar el mismo nivel de conciencia y penetrar más en él. Cuando yo miro un estado de conciencia, cuando lo miro activamente con ganas de penetrarlo, no hay parálisis, no hay enquistamiento. Hay un proceso activo de penetración. Se trata, pues, de que en todo momento mantengamos esa actitud de atención despierta, clara, activa. Entonces no nos quedaremos dormidos en nada. Por grande que sea la experiencia que podamos tener en un momento dado, todo lo hemos de vivir con esa conciencia clara, distinta, muy despierta, así pasaremos a través. Hay muchas personas que quedan atrapadas en una experiencia mayor o menor de tranquilidad, de gozo, de plenitud o de silencio. Y puede reconocerse que una posición es falsa cuando no proporciona una libertad total de movimientos. Cuando uno está en el centro, tiene una disponibilidad absoluta de sí mismo. En cambio, cuando uno está enquistado, queda como paralítico, como incapacitado respecto a todo lo que no sea aquello. Realizarse es liberarse, liberarse precisamente de los condicionamientos. Cuanto más uno es uno mismo, más puede no hacer cualquier cosa en cualquier momento, más participa de todo en cada instante. Por lo tanto, la conciencia es más inclusiva, y no exclusiva. Puede ser inclusiva a través de unos estados que hasta ahora ni siquiera hemos soñado. Pero incluso desde estos estados superiores en los que hay una gran plenitud, una gran realidad, incluso desde ahí se puede vivir todo si se está abierto. Se está disponible a todo, hay una máxima agilidad, un máximo movimiento.